Buenas noches, mi nombre es Gianfranco Hurtado Santos, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, con sede en el Cusco, el cual desarrollaré el producto académico número 3 del curso Derecho Penal, parte general. En esta oportunidad se va a exponer el tema teoría del delito, anomalía de una persona, el cual hace que no sea responsable penalmente. La presente exposición va a tratar para desarrollar la teoría del delito, pero aplicando a un caso práctico. El caso es el siguiente. Hablaremos de Eduardo, el cual sufre esquizofrenia y son frecuentes los episodios en los cuales cree escuchar como mandatos de Dios que debe eliminar a todos los comerciantes porque son los causantes de la pobreza. Pasando del oído y mandado a la práctica, Eduardo toma un cuchillo de cocina y al grito de mueran los hambreadores, mata a dos carniceros que laboran en el mercado cercano a su domicilio. Ante este caso, se plantea la pregunta, ¿Eduardo es culpable de dicho delito? Es decir, ¿Eduardo cometió el delito de homicidio? Para responder al interrogante, primero debemos conocer la teoría del delito, puesto que con ello vamos a desarrollar el caso. Bien, la teoría del delito eh, es una rama del derecho penal que se encarga de estudiar los elementos y las condiciones necesarias para que un comportamiento sea considerado como delito. Los elementos de la teoría del delito son los siguientes. La conducta. Se refiere a la acción u omisión realizada por una persona, es la manifestación externa de la voluntad del individuo, que puede estar orientada a realizar un acto prohibido o a omitir un deber legalmente establecido. También hablaremos de la tipicidad, que es la conducta de las cuales debe estar descrita y prevista como delito en la legislación penal. Es decir, debe ajustarse a una descripción legal que establece las características y elementos específicos del delito. La tipicidad puede incluir aspectos objetivos, como son los elementos externos, y subjetivos, que son los elementos internos, propiamente dicho del delito. También hablemos de la antijuricidad, que es la conducta que debe ser contraria al ordenamiento jurídico. Significa que el comportamiento realizado por el sujeto no está permitido por la ley. Sin embargo, existen casos justificados o permitida por alguna causa de exclusión de la antijuricidad, como la legítima defensa o el estado de necesidad. También hablaremos de la culpabilidad, que es la capacidad del sujeto para comprender y querer realizar la conducta delictiva, el cual implica que el autor del delito actuó con dolo o culpa, es decir, con conocimiento y voluntad de cometer el delito o con negligencia o imprudencia en la realización de la conducta prohibida. Estos elementos constituyen la base para determinar la existencia y la responsabilidad de un delito, por lo cual se tiene que aplicar a un hecho en concreto. Entonces, respondiendo a la interrogante anterior, del cual ya habíamos mencionado del caso de Eduardo, como hemos visto, Eduardo sí ha realizado una conducta humana, puesto que ha accionado en matar a los carniceros. Su conducta de matar cumple con lo previsto en el Código Penal del delito de homicidio, conforme el verbo de matar. En cuanto a la antijuricidad, se tiene que su conducta es contraria al ordenamiento jurídico, por lo cual sí cumple. Sin embargo, cuando analizamos la culpabilidad, ciertamente él no puede comprender sus actos, puesto que él tiene una enfermedad, por lo cual con dicha enfermedad actúa en matar. Por ende, se tiene como conclusión, podemos hacernos la pregunta, ¿es Eduardo culpable del delito de homicidio? No podemos considerar culpable de algún delito a Eduardo, ya que la esquizofrenia importa una anomalía psíquica, el cual está establecido en el artículo 20, inciso 1 del Código Penal. También nos podríamos hacer la pregunta, ¿tiene Eduardo capacidad de culpabilidad?
no puede considerarse que Eduardo posea dicha capacidad de culpabilidad, ya que la enfermedad merma considerablemente sus capacidades psíquicas, lo que le impide entender la ilicitud de su acto. Es por ello que Eduardo actuó de acuerdo a su orientación, según lo que él creía, ya que escuchó una voz de la cual provenía que era de Dios, el cual él, como comenté, agarró el cuchillo y mató a los dos carniceros. Obviamente vivían cerca de su domicilio. Entonces, a ello podemos entender, como dice, lo que le impide entender a Eduardo es la ilicitud de su acto. Él no sabía qué estaba haciendo. Eso es todo. Gracias por su atención. Hasta otra.